aquí estamos de nuevo. Hemos pasado de las máquinas, quizá, si da tiempo, no lo sé, va a ser una sección sorpresa, pueda entrar lo que quiero contar hoy en torno a algo que va a traer también Santiago Camacho, no lo sé, pero lanzo una pregunta, no sé si para esta semana o para las siguientes. El retromundo, ¿a vosotros qué os impactó en la infancia? Que claro, es donde se gestan todos los amores y desamores, todas las filias y las fobias, todas las iluminaciones y desencuentros. Es que además los que nacimos en los 70 venimos de una época... Pero también los jóvenes de hoy tienen sus códigos, sus símbolos, también hay cosas que les han marcado, nos pueden ayudar. Si queréis que recordamos cierta publicidad, ciertos objetos, ciertos alimentos, ciertas historias que nos marcaron, que tienen un porqué, retromundo, vamos a intentarlo. Podéis sugerirnos cosas. Javi Pérez Campos acaba de decir una, ¿no? Sí, lo he recordado perfectamente y además es que los he vuelto a encontrar en YouTube, unos cuentos terroríficos que me ponía mi padre para dormir por la noche y que de verdad yo me los he vuelto a escuchar ahora y entiendo perfectamente esta locura de dónde viene. O sea, has encontrado la raíz de tu misterio. ¿Qué quiere decir? Que ahora un joven puede reconectar y cuando vuelves a escuchar algo que te marcó en la niñez, visual o auditivo, se produce ese curioso escalofrío. Eso es lo que queremos lograr. Hablamos de unos puños ahora mismo, ¿no, Carmen? Pues sí, yo hablaba de los puños de Mazinger Z. Yo por lo menos los tenía y me pegaba cada paliza con mi hermano, pero tremenda. Eran unos puños eran que geniales, ¿eh? Se sujetaban por dentro con una barra y tenían como una especie de muelle y entonces rebotaba en la cara de tu contrincante. A mí mi primo Roberto me dejó sin respiración. Me hizo ponerme una armadura de plástico y me dijo, tú eres Grengus T3 y yo Mazinger. Y claro, me metí cada 500 años más que yo. Me metí la reón, lo recuerdo muy bien, pero eran esas cosas de niños, ¿no? Santi, algo que te marqué profundamente. Me hablabas de publicidad políticamente incorrecta. Sí, claro, yo estudié publicidad y había... ahí la gente no es consciente de que antes se hacían anuncios que ahora serían inemitibles. Recuerdo uno en concreto de una marca que no voy a citar, de brandy, en el que una señora va a una pitonisa y dice, ay, ¿por qué mi marido no me quiere? Habrá otra, tal. Y entonces hay unas escenas como de flashback en la que se ve que a la pobre mujer se le quema el asado o cualquier cosa así. Llega el marido, el energúmeno, y le pega un bofetón. Eso era un anuncio. Eso era un anuncio emitido en televisión. Claro, es que han cambiado mucho los tiempos. El tema gente ahora es que, vamos, es intolerable, ¿no? La pitonisa le dice, tú tienes que comprender que tu marido llega muy cansado de trabajar y lo que tienes que hacer es prepararle una copita y tenerle como un rey. O sea, años 70. Un poco antes, finales de los 60 sería, ¿no? Es que finales de los 60 ya. Santi nos lleva a la arqueología pura, ¿eh? Imágenes que tienen, por cierto, muchos estudios sobre esto, una capacidad de seducción, de espanto o de quedarse en nuestra memoria que no deja de ser un misterio, ¿no? La percepción y ciertas etapas de nuestra vida. ¿Tú, Clara? Pues ahora que escuchando lo que decía Javi, me he acordado de unos tebeos, cómics. Tampoco es que fueran de esa época, pero mi padre los compraba para nosotras, pero en realidad para verlos él. Y un clásico también, un clásico. Y era Mandrake el mago. Sí, señor. Que tenía un hermano gemelo Mandrake, que se había desfigurado la cara en un incendio y se había vuelto malo, y era la lucha del poder del bien y el mal. Que esa lucha, bien y mal, ha estado siempre en todas estas historias que nos han marcado. Curioso, ¿eh? Han salido aquí algunas cosas realmente curiosas. Bueno, pues el retromundo, sección sorpresas, surge y si no surge, no surge. Intentaré indagar, pero en lo profundo, con otra visión, en todo eso que nos marcó. Lo que yo quiero, milenio3@cabecera.com y Facebook y Twitter, Nave del Misterio, que nos digáis, seáis hijos de cualquier época, pero seáis amigos milenarios, pues queremos aprender más atrás y más adelante. ¿Qué nos ha marcado y por qué? ¿Por qué queréis recordarlo? ¿Por qué queréis sentir el escalofrío que decía Javi? ¿Os acordáis de las tapas de Yoplait que vendían un cassette de Félix Ruiz de la Fuente? En aquellos viejos cassettes, y poníais el cassette y daba igual la imagen, si daba igual, era cuando te contaba la noche con el leopardo merodeando cerca de la tienda de campaña, por ejemplo. Bueno, eso claro, con 6 años te deja asombrado, ¿no? Bueno, pues vuestros recuerdos, vamos a hacer algo bonito, vuestros recuerdos, y siempre con el marchamo, que va mucho más allá del misterio, o entra en los verdaderos misterios de Milenio 3. Ahora la luz. ¿Qué es la luz? La luz siempre está de fondo. Es tan complejo el tema, cuidado, a mí me ha parecido, he escuchado las dos partes, porque esta sección de Despierta tiene 2 partes, vamos a poner solo una. Yo me he quitado el sombrero, solo en el estudio, tengo que decirlo, ante lo que dice el maestro Enrique. No es fácil, es toda una historia que hay que vertebrar. ¿Por qué la luz es tan importante en muchos de los encuentros aparentemente más absurdos, pero también más profundos de la historia de la humanidad? Aquí vamos a ir detrás del símbolo. Enrique de Vicente, escuchadme atentamente, esta lección va en 2.
Hay que tomar nota. Recientemente discutíamos en Cuarto Milenio un episodio de abducción sucedido cerca de la localidad gallega de Tui. Como en miles de incidentes similares, el testigo se siente arrebatado por un haz de luz y conducido hacia una esfera luminosa. En el interior de la misma es también una sala de luz muy viva. Lo interesante es que el testigo, Juan Ramón, me confesó que años después observó otras presencias anómalas sobre la iglesia situada frente a su casa. Comprobé entonces que ese es el convento donde Sor Lucía de Fátima pasó los 23 años más importantes de su vida, tuvo otras apariciones y le fue revelado el texto de los 3 secretos de Fátima que conocemos. Los paralelismos entre las apariciones de Fátima y el fenómeno ovni han sido ampliamente comentados. Bástenos decir que dichas apariciones comenzaban con la llegada visible de un globo luminoso al que un obispo presente calificó como el avioncito de la Virgen. Por ello, muchos han tendido a interpretar las apariciones marianas como manifestaciones extraterrestres encubiertas. Por el contrario, el abducido de Tui y otros interpretaban como ángeles a los seres que vieron dentro de la bola luminosa. No cabe suponer que ambas experiencias tuvieron lugar exclusivamente en la esfera de la imaginación, porque antes y después de cada aparición en Fátima, cientos de personas veían cómo una luz se acercaba hasta el árbol donde ésta tenía lugar, sus armas se curvaban y luego miles asistieron a lo que llamaron la danza del sol, mientras que algunos, situados a gran distancia, veían cómo un disco luminoso giraba sobre las nubes que cubrían el lugar. Y porque aunque el tío de Juan Ramón no parece haber sido abducido, quedó también paralizado durante 4 inexplicables horas. De su descripción y de la de otros abducidos, deducimos que el tiempo y el espacio ordinarios quedan misteriosamente congelados, mientras su experiencia ocurre en una realidad paralela. Hasta hace poco no teníamos casi atisbos de a qué podría corresponder esa otra realidad, que es la clave para empezar a entender la mayoría de los fenómenos anómalos o parafísicos, desde los ovnis hasta la aparición de criaturas extrañas, pasando por las apariciones que están en el origen de todos los movimientos religiosos, hasta las vivencias en otros mundos, experimentadas por los chamanes, en todos los rincones del planeta. Hoy comenzamos a tener una idea sobre la naturaleza de esas otras realidades gracias a las incipientes investigaciones sobre universos paralelos, sobre estados modificados de conciencia y sobre la forma en que nuestra conciencia estructura, pinta e interpreta eso que llamamos la realidad cotidiana. Los científicos comienzan a penetrar en esas realidades que son un océano infinitamente más vasto e inimaginable que la charca de agua en la que hasta ahora hemos vivido, aunque para ir avanzando en su comprensión se necesitará tiempo y sobre todo un cambio de paradigma o visión del mundo. Pero más allá del vaso de agua en el que a veces te ahogas, existen numerosas posibilidades que puedes explorar y experimentar. La semana que viene, Enrique, en continuación, hilando, seguirá viajando esa luz indescriptible, inefable, que aparece en los encuentros cercanos con la muerte, en las experiencias místicas, en la visión de la realidad velada, en una realidad inimaginable y que parece que gobierna todo lo que nosotros sentimos y vemos, y que ha estado siempre ahí. Yo creo que no es sencillo, de verdad. Yo le decía a Enrique cenando, en tono de humor, yo pasaré la historia, pero por una cosa, así, ¿no? Nada vanidoso, por haber conseguido que Enrique nos cuente cosas en 3 minutos. Os aseguro que es muy difícil, pero cuando se le obliga, y entre Fermín y yo lo hacemos, él es capaz de contar cosas que no son nada sencillas, porque son décadas de experimentaciones y de reflexiones, y no hay mucha gente que reflexione, y contarlo ordenado y comprensible, os aseguro que yo me siento muy orgulloso. Esto, si luego lo repasáis como si fuera una lección de un maestro, da auténticas claves. Las personas quieren claves rápidas, inmediatas, como lo que hacemos con la tablet. Ya, inmediato, rápido, fácil. No. El auténtico conocimiento ni es fácil, ni es rápido, ni es automático.
Y Enrique sabe mucho de eso. Desde luego podemos estar de acuerdo con muchas de sus cosas y no. Pero la estructura, no hay persona, estoy seguro, en España que más haya leído, lo digo claramente, de nuestros temas y todas sus imbricaciones en este país. Y él está también haciendo su esfuerzo de lograr, es un poco lo que tú sabes, amigo y maestro, como yo siempre le llamo, porque para mí lo es en muchas cosas. Expándelo, cuéntalo a los tuyos, a los oyentes. Cada uno luego extraerá su propia conclusión, estará de acuerdo o no. Pero os aseguro que es un viaje que no es sencillo. No todo el mundo puede hacer ese viaje, porque no todo el mundo lleva toda la vida esforzándose, intentando comprender la realidad. La semana que viene, segunda parte. Ahora nos marchamos con otra historia, que tiene que ver también con esa luz diferente, que también pueden tener los animales. ¿Por qué no? Estamos hilados con ellos, sabemos de su sensibilidad, pero la investigación va un paso más allá. Las historias como esta, vosotros las habéis escuchado más de una vez. No se acercaba para quedarse a mi lado, ni se sentaba en mi regazo. Tampoco se sentaba a mi lado en el coche. No estaba feliz conmigo. Además, me olfateaba el aliento y me tocaba el pecho. Estaba autoexplorándome frente al espejo. Entonces le miré a los ojos a Max y al instante supe que tenía algo grave y que era cáncer. Investigaciones, Javi, de última hora sobre nuestros más queridos amigos, que son muy interesantes. Sí, hemos escuchado a Maureen Barnes, una mujer que en el año 2012 se salva la vida gracias a la intervención de su pequeño amigo. Y hemos conocido otros casos a lo largo de los últimos meses, son decenas de ellos, mujeres como Joyce Conlan en Inglaterra, que su perro Ted le olfatea constantemente en el pecho, y entonces gracias a que ella interpreta ese gesto como algo extraño y poco habitual en el perro, va a hacerse unas pruebas, le detectan un cáncer y consigue salvar su vida también por una operación a tiempo. Pues bien, en 1989 ya empiezan los primeros estudios respecto a este tema y es ni más ni menos que la prestigiosa The Lancet la que publica una serie de estudios que hablan de animales que podrían detectar tumores de vejiga, tumores de ovarios, de piel y de pulmón. Y ellos teorizaban que la causa es que podrían oler unas sustancias que ellos llamaban basura metabólica que provocaban precisamente esas células cancerígenas. Y así ha ido pasando el tiempo y se ha teorizado, por ejemplo, que los perros pueden detectar un embarazo. No se saben muy bien las causas, pero dicen que podría deberse a que podrían oler los cambios hormonales o de feromonas. Los cánceres de próstata, se habla de estudios que los animales los detectan con un 98% de exactitud. Y no solo eso, hay animales que también son capaces de predecir la muerte. Y hay casos como el del gatito Oscar, al que denominan en Rhode Island el ángel de la muerte, porque curiosamente él va visitando a los ancianos del geriátrico donde vive y allá donde él se sienta, horas más tarde, se produce la muerte de esa persona. Pues todas estas investigaciones están empezando a ponerse en práctica y a dar una serie de situaciones útiles para personas que sufren todo tipo de enfermedades. Y no solo eso, sino que están llegando a España. En España ya hay asociaciones y otros centros donde se adiestra a perros para que puedan ser útiles a personas con diferentes enfermedades. Por ejemplo, uno de ellos es el Centro Argus Dog en Barcelona, que es dirigido por Ingrid Ramón desde la Universidad Autónoma de Barcelona y que además colabora con el Hospital Clínic de Barcelona. Ella nos contaba que adiestraban a perros, por ejemplo, para detectar hipoglucemias, ataques epilépticos, narcolepsia, migrañas. Eso ya en la Universidad Española. Ya en la Universidad Española, y ya hay perros que lo hacen. Ya están incluso repartiéndose a algunas personas que necesitan asistencia de estos perros. Ellos hablan exactamente de asistencia médica para este tipo de personas. Y Ingrid, que ha sido, además, ha colaborado, por ejemplo, en el Cuerpo Policial de Estados Unidos formando perros para la detección de explosivos, pues está llevando ahora este experimento en España. Ella es experta en psicología y vamos a escuchar primero a Manuel Martín Loeches, relatándonos cuándo surgen estos experimentos.
se llevan utilizando ya bastante tiempo para detectar ciertas circunstancias patológicas, vamos a decirlo así, en la clínica, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen diabetes y el perro es capaz de captar cuando hay alteraciones graves de la glucosa en su amo, en su propietario, y avisar y por lo tanto tomar las medidas oportunas. Hay gente que no puede salir a la calle sin estos perros. También incluso son capaces de detectar alteraciones neurológicas como por ejemplo el sueño sobrevenido, ¿no? Hay personas con narcolepsia que antes del ataque el perro ya es capaz de detectar que se va a sufrir ese ataque. Es decir, ellos captan por el olor que desprenden estas personas estas alteraciones médicas, y por lo tanto son por supuesto capaces de hacerlo. Los perros lo llevan haciendo ya tiempo y lo hacen perfectamente. Y de esta forma la persona que está a punto de sufrir una crisis puede ponerse en un lugar seguro, puede incluso llamar a algún familiar o puede llevar a cabo cualquier medida de prevención. Actualmente, en este centro que comentamos, Argus Dog de Barcelona, se está trabajando en un proyecto para adiestrar a perros que detecten hipoglucemias en la diabetes. Vamos a escuchar a Ingrid Ramón, directora de este centro, hablándonos de cuándo surge el proyecto. Todo esto viene de perros que espontáneamente ya han comenzado a alertar, ¿no? Desde personas pues que tenían pues esto, una pequeña peca muy rara y el perro estaba ahí insistentemente, ¿no? Como a lo mejor lamiéndola, chupándola y diciendo ya que hay algo raro. Entonces ahí la persona pues se fue a examinar y ostras, pues era algo dañino, ¿no? Era un cáncer. Y esto estamos hablando de perros sin entrenar, ¿no? Imagínate cuando ya tenemos todas las herramientas y nos podemos poner a entrenarlos. Agradecemos por supuesto a estas personas que una vez más, haciendo estudios científicos, no tienen ningún temor en contarlo y en analizar cuestiones que además siempre andan ahí un poco en el tabú, ¿no? Como marginales incluso dentro de las cuestiones universitarias. Sí, desde luego son ciertamente polémicos, pero ellos ya van respaldado por toda una serie de estudios. Aquí, por ejemplo, Ingrid nos contaba que los animales detectan estos problemas a través del olfato cuando tenemos cambios bioquímicos. Quizá, por ejemplo, tiene su lógica, ¿no? Claro, ante una bajada de azúcar el perro podría detectar este problema y avisarnos. Pero claro, ¿cómo nos avisan los perros? Pues Ingrid nos lo cuenta. Hay veces que puede ser con un golpe en la nariz que le den en la pierna alertando, como diciendo, oye, que estás mal, que vas a tener una epilepsia. Entonces la persona ya se puede sentar, ponerse en un lugar donde no se pueda hacer daño, ¿no? A veces es ladrando, si lo que se tiene que alertar es a otros miembros de la familia. A veces puede ser rascando, ¿no? Es el que menos se utiliza, ¿no? Por temas de no llegar a hacer daño, pero puede ser de muchas maneras, ¿no? De una manera significativa, la persona ya tenemos acordada y sabe que simplemente es para esos casos, o ladra porque sí. Entonces el perro te puede advertir. El adiestramiento suele durar en aproximadamente un año, aunque a los 4 meses el perro, por ejemplo, ya puede detectar y marcar bajadas de azúcar. Se les enseña a través de un juego. Él tiene que encontrar un determinado olor y si lo marca se le da un premio. No solo eso, sino que esto ya se estaba haciendo en algunos países, pero está empezando a llegar a España a través de algún otro centro, por ejemplo en Zaragoza, en La Coruña. Ya se están repartiendo estas mascotas. El paciente más joven, que tiene ya uno de ellos, es un bebé de 2 años del que su perro se ha convertido en un amigo inseparable. De momento, lo cierto es que cuando se resuelve un enigma, surgen otros tantos. Y aquí, claro, la pregunta que surge ahora es cómo detectan estos compuestos volátiles, por ejemplo, en el aliento, en las heces, en la orina. Pues es algo que todavía no tiene respuesta. Y por eso los nuevos estudios, las nuevas investigaciones se están centrando ahora en intentar detectar cuáles son esos llamados compuestos volátiles. Pero claro, ¿y qué ocurre con todas estas personas a las que sus mascotas les han detectado un cáncer? ¿Hay estudios en España sobre esto? Pues Ingrid Ramón nos lo cuenta. Sí, bueno, de hecho en otros países ya se ha demostrado en muchos estudios, en muchos papers publicados sobre el tema y ya se sabe que los perros pueden detectar el cáncer, perros entrenados y perros propiamente entrenados por gente profesional ya pueden detectar el cáncer con una fiabilidad de 90-95%. Y de hecho algunas veces incluso que según que pruebas médicas, ¿no? O sea que esto demostrado ya está, ahora falta pues ponerlo a la práctica y que se pueda estandarizar un proceso y que esté bien hecho.
Y a este respecto, de los perros que puedan detectar el cáncer, hay ya a nivel mundial dos grandes investigaciones que se están llevando a cabo. Una en el Instituto Clínico Humanitas de Milán. El doctor Gianluigi Taverna ha llevado a cabo un experimento con 320 hombres que tenían cáncer de próstata y 357 que estaban sanos. Pues bien, los perros olfatearon diferentes muestras de orina y acabaron acertando con un 98% de efectividad. O sea, con una fiabilidad casi absoluta. Y no solo eso, sino que algunos de los pacientes que iban como personas, como muestras sanas, el perro determinó que estaban enfermas y cuando fueron a hacerse la prueba era cierto que tenían un cáncer de próstata. O sea, como la naturaleza, con una capacidad que a veces ni siquiera se puede intuir, ¿no? Se adelanta a las técnicas humanas que luego lo corroboran. Sí, y los otros estudios se están llevando a cabo en la Universidad de Pensilvania. Allí hay una perrita que se llama Tsunami porque dicen que es muy inquieta y ella olfatea el olor del cáncer de ovarios en un pañuelo con una efectividad del 90%. En su caso le colocan diferentes muestras en círculo, ella va olfateándolas y cuando detecta una positiva se sienta frente a ella. Así que finalmente la última pregunta es saber si llegará en un futuro próximo el momento en el que los perros estén en los hospitales y empecemos a ser atendidos por ellos. Pues Manuel Martín Loeches nos cuenta su opinión respecto a esto. Pues a mí no me extrañaría. Hombre, tiene el inconveniente, ¿no?, de que en un hospital introducir animales es difícilmente higiénico, ¿no?, digámoslo así, pero en ciertos sectores del hospital se podían realizar tratamientos, detecciones o, en fin, se podía utilizar el instinto olfativo de estos animales pues para procesos de diagnóstico o de evolución del tratamiento. ¿Por qué no? Son bastante eficaces y bueno, lo bueno que tienen es que no son invasivos, ¿no? No hay que inyectar al paciente ni hay que extraerle nada, ¿no? En ese sentido es bastante beneficioso. Javi, toda una autoridad en la materia del cerebro, de la psicología, de la neurociencia, nuestro querido amigo y miembro ya del equipo, ¿no?, habitual, Manuel Martín Loeches, toda una autoridad científica, bueno, pues diciendo quizás sea un abanico nuevo, ¿no?, dentro de un tiempo, pero lo que parecía un mito, como que los perros detectan el movimiento sísmico y demás, a mí me sorprende muchísimo la capacidad, ¿no?, ese olfato yo creo que tiene que ir todavía mucho más allá de lo que imaginamos. Lo hemos dicho en alguna ocasión, es como cuando la NASA tiene que hacer los guantes y tiene que basarse en el modelo de la salamandra, que al final resulta ser el más efectivo. Es como si con toda nuestra lucha, al final, las fórmulas maestras estuviesen en la propia naturaleza. Se han generado porque sí, la nariz del perro, con esos mini hexágonos que tiene, y resulta que hay ahí un laboratorio trabajando, y yo creo que no le prestamos la debida atención. Nos gusta mucho saber que se está investigando y poco a poco en la universidad, quizá un día os lo comentemos, porque hay muchos temas en la universidad que tienen que ver con los nuestros, con los misterios en general, con la detección extraña y con muchas cosas que se van abriendo paso poco a poco. Gracias por la crónica, Javi. Ahora vamos con un tema que, mira, tú no habías nacido, bueno, ni yo, cuando esta película hizo furor, porque estaba llena de simbología, Santi, porque estaba llena de códigos. Como todas las obras maestras, tenía algo de hipnótico y tenía un montón de elementos que luego no se han resuelto del todo, cada uno hace su interpretación, pero en el fondo era: el hombre desafía la naturaleza, el hombre tiene un camino marcado, es su naturaleza seguir progresando, evolucionando, seguramente abandonar el planeta, pero esa tecnología a veces tiene sus peligros y se puede revelar. A veces el hombre diseña una máquina y la máquina puede que llegue un momento que no obedezca a su orden. Esto pasaba en el espacio. Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio. ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave,
Aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. La máquina, fría y distante, se había vuelto, entre comillas, inteligente. Y el comentario de Santiago Camacho va sobre eso, en el sentido de que esto empieza a preocupar. Esto que era ficción a final de los 60 es una rotunda realidad hoy. Pues sí, de hecho es uno de los grandes sueños de la humanidad, como decía al principio del programa. La mayoría de las religiones dicen que Dios nos creó a su imagen y semejanza, dotados de inteligencia y libre albedrío. Y somos tan sumamente soberbios que pretendemos hacer exactamente lo mismo, crear un ser dotado de inteligencia y libre albedrío, equipararnos de alguna forma a Dios. Y eso también dicen las religiones, que no suele acabar bien. Pero no solo las religiones. Existe una organización científica conocida como que se llama el Instituto para el Futuro de la Vida. Es una organización que engloba a científicos de diferentes ramas de todo el mundo que se dedican a detectar elementos que puedan llevar a la extinción del ser humano y avisar de que esos peligros están en ciernes. Y acaban de publicar una carta, un manifiesto, advirtiendo de los riesgos de la inteligencia artificial. Veamos lo que dicen algunos de los firmantes más prestigiosos, más conocidos de esta carta. Por ejemplo, no necesita presentación, Stephen Hawking. Stephen Hawking está con su firma rubricando lo que dice ahí y se muestra irónico diciendo que la inteligencia artificial puede ser el último gran hito del ser humano. El último literalmente, después ya no va a haber ninguno más porque probablemente no haya seres humanos. Otro de los firmantes es Elon Musk. Elon Musk es el equivalente en la vida real del Tony Stark de los cómics de Iron Man. Es un multimillonario, creador de PayPal, creador de Tesla Motors, creador de SpaceX, que tiene un contrato multimillonario con la NASA, de su propia agencia espacial privada, y él ha dicho textualmente: tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Es potencialmente muchísimo más peligrosa que las armas nucleares. Bill Gates también está rubricando eso. Bill Gates, que dice que no puede entender cómo a día de hoy hay gente que no esté preocupada por este asunto. O un personaje que parece sacado de ese retromundo de Iker Jiménez, Sir Clive Sinclair, el creador un mítico, ZX Spectrum. Exactamente, el creador del mítico Spectrum, que es el más pesimista de todos y dice que es el fin de la humanidad y es inevitable. Parece muy tremendo que mentes tan privilegiadas se expresen en estos términos tan rotundos. ¿Qué es lo que dice este manifiesto? Este manifiesto nos dice que la inteligencia lo es todo. Pensemos en los caballos. Hace miles de años, un monito debilucho, bajito, sin mucho potencial, consiguió domesticar a un animal enorme, fiero, majestuoso, montarse encima y basar buena parte de su civilización en ese animal. ¿Por qué? Porque era más inteligente. Porque había convencido a ese animal enorme que de una simple patada podía matarle o que podía huir de él de tal forma que no hubiese forma de agarrarlo, que él era más poderoso, que tenía un poder sobre él. ¿Qué hubiese sucedido si el caballo hubiese sido tan inteligente como ese hombre primitivo? Probablemente la civilización y la historia de la humanidad no hubiese sido la misma. Pues eso es precisamente de lo que están avisando, que podemos crear herramientas, compañeros, seres tan inteligentes o más que nosotros, que en un momento dado se nieguen a obedecer nuestras órdenes porque sepan perfectamente que no somos más poderosos que ellos. Lo primero que hay que aclarar es que aquí no se está hablando de la inteligencia artificial que ya hay en nuestros ordenadores o en nuestros teléfonos móviles o en muchos de nuestros electrodomésticos y aparatos que tenemos en casa. Eso es la inteligencia artificial, digámoslo así, normal. Hay una cosa que denominan los expertos la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte todavía está
en pañales. Es algo que culminará cuando cosas como, por ejemplo, la computación cuántica, o antes se hablaba de redes neuronales, ahora ya se habla de nubes neuronales, de conectar inalámbricamente miles y miles de sistemas que interactúen entre ellos y cooperen para crear casi un cerebro colectivo. Entonces estaremos hablando de esa inteligencia artificial fuerte que sería equiparable a la inteligencia humana. Es decir, la inteligencia artificial normal básicamente se basa en los algoritmos, en las fórmulas que le metemos para resolver cosas. La inteligencia artificial fuerte sería capaz de resolver cualquier problema planteado e inventar soluciones creativas para hacerlo. Pues bien, ese futuro, ese umbral, nos lo están poniendo los miembros de ese Instituto para el Futuro de la Vida en 15, 20, 25 años a lo sumo. ¿Y qué les preocupa? Pues dice, por ejemplo, el texto de este manifiesto. Las presiones militares y económicas están impulsando el rápido desarrollo de sistemas autónomos, y estas presiones están causando que los diseñadores de estos sistemas presten una atención inadecuada a las consecuencias imprevistas. Se está buscando resultados muy rápidos, pero no se está pensando en las posibles consecuencias que puede traer esto. Tú hablabas hace un rato de la singularidad. La singularidad no solamente se basa en el crecimiento del hardware, de las máquinas. No, ese crecimiento exponencial de la capacidad de proceso también va en el software, también va en los programas, la inteligencia de esas máquinas. Y cuando llegue esa singularidad, estaremos hablando de que serán máquinas las que se diseñen a sí mismas, las que diseñen otras máquinas, serán máquinas las que programen a otras máquinas, y probablemente cuando un ingeniero quiera meterse y adentrarse en los secretos del último microprocesador cuántico, no se sabe con qué tecnología o con qué materiales, o quiera decodificar los millones y millones y millones, trillones de líneas de un sistema operativo, descubra que no tiene capacidad para entenderlo, que la máquina la ha sobrepasado y que lo que está sucediendo dentro de esa máquina es prácticamente indistinguible de la magia. Todo eso que puede parecer que estas mentes privilegiadas están exagerando, o tal vez están preocupándose en demasía, ya está plasmado en un documento que se hizo público hace apenas 2 meses por el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Se llamaba el documento, de 72 páginas, Iniciativa de Innovación en Defensa. Este documento básicamente planta los objetivos de la guerra del futuro para los Estados Unidos y evidentemente para Rusia, para China, para todas las grandes superpotencias, para un horizonte de dentro de 15 años. ¿Y qué es lo que se pretende? Pues entre las cosas que se dice un mayor uso de los sistemas y procesos altamente adaptables y flexibles, autónomos, que pueden proporcionar ventajas operativas significativas contra adversarios que se limitan a los planes humanos y a las velocidades humanas. Es decir, no solamente se trata de crear, y ahora explicaremos cómo, un ejército de robots guerreros por tierra, mar y aire, absolutamente autónomos, absolutamente sin nadie que los maneje, sino que el general que da las órdenes, que coordina los movimientos, también excede la capacidad humana y los hace reaccionar mucho más rápido de lo que haría cualquier general humano, porque también es una máquina. ¿Y cómo pretenden crear esto? Pues se habla en este documento, Iniciativa de Innovación de la Defensa, de la nube robótica. Crear, ya hay drones, lo hemos visto en películas, lo vemos en las noticias, hay drones militares que de momento son guiados por seres humanos que desde a lo mejor una base aérea en Texas están bombardeando al Estado Islámico en Siria o Irak. Pues bien, lo que se pretende es que cada vez más se vayan implementando drones que sean absolutamente autónomos. Pero no que estén aislados, sino que ese dron esté interconectado con todos los drones que haya operativos, no solamente en el aire, sino también soldaditos robóticos que en realidad no parecerían un ser humano, sino serían pequeños tanquecitos dotados de pequeños cohetes o ametralladoras, etcétera, etcétera, que se moverían con orugas. Es decir, no pensemos en Terminator, pero sí, pero igualmente letales. Estarían interconectados todos ellos formando una mente colmena
que además estaría interconectada con los satélites de inteligencia, con los ordenadores del Pentágono, con los ordenadores de la NSA, donde obtendrían inteligencia de las redes sociales, del Big Data que se recauda en todo el mundo, etcétera, etcétera, y donde una gran inteligencia artificial utilizaría cada uno de esos drones autónomos como miles y miles de dedos que maneja a su antojo para cumplir un plan. Básicamente eso existe. A principios de esta temporada hablábamos de los bots que manejan la bolsa y que manejan las finanzas, que toman decisiones de millones y millones prácticamente sin que nadie los controle. Pues es aplicar todo eso a la guerra. Eso algún día puede salirse de nuestro control. Y a lo mejor resulta que un ordenador que recibe la orden de proteger la vida humana decide que la mejor manera de proteger la vida humana es a lo mejor coger a todos los seres humanos y meterlos a cada uno en una celda aislada, porque así no se van a poder hacer daño entre ellos. Con lo cual la profecía de Hal, que desoye las órdenes humanas, 1968 si no me equivoco, se está cumpliendo a otros niveles, con una tecnología inalcanzable. Y yo creo que es muy bueno el símil del ingeniero que ya no entiende nada. Han dejado a las máquinas hacerlo todo porque lo hacen mejor, más preciso, pero el ser humano entonces, ¿qué papel juega este tema en la inteligencia artificial? Seguro que es un bucle que tenemos que tocar, es un visado para el futuro, y tenemos que tocar, Santi, porque nos va mucho en juego. Seguramente hay una salida positiva, pero también está esta tiniebla, ¿no? Llegaba una noticia, ha hablado Clara de la Ouija, de lo que puede suceder en una casa donde se empieza a experimentar con la Ouija, y había una noticia que se filtra como teletipos, que será olvidada, pero que rescatamos porque tiene un elemento que tampoco es habitual. Lo hemos escuchado en leyendas, ¿no? Pero esta historia nos demuestra que a veces las leyendas se convierten en noticia, aunque con esa rapidez del mundo tecnológico lo olvidemos en las 48 horas o menos. Además, esta historia tiene un inicio sórdido y dramático. Esta familia, al parecer, toda ella no está muy bien, tiene problemas. Ocurre todo en Consett, en el condado de Durham, en el Reino Unido. Antes de Navidades, Paul Carroll, que es el nuevo marido de Margaret, que es quien después veremos que sufre los acontecimientos. Al parecer, entre ellos era normal hacer ouijas. Quedaban por la noche en el salón y se ponían a hacer ouijas y a preguntar sobre los familiares muertos. En una de esas ouijas creen que su perro es poseído por un ente maligno. O sea que muy bien no estaban. Pues parece ser que no. El perro o perrita se llamaba Molly. Este hombre, ni corto ni perezoso, como cree que está poseído por un espíritu maligno, coge, lo ahoga en la bañera y después de ahogarlo, pues lo corta en trocitos. Y no contento con eso, pues el pobre perro desmembrado lo tira por el váter, hasta tal punto que se queda atascado ese váter y tienen que llamar a unos fontaneros, y son los fontaneros los que dan la voz de alarma a la policía, que se persona en la vivienda y arresta a este hombre. Y por un suceso de ese tipo que me ha recordado el crimen del Capitán Sánchez, un crimen célebre en Madrid que se descubre porque hay un cadáver descuartizado que bloquea unas tuberías, una historia tremenda que contó ya en La huella del crimen Pedro Costa. Ahí se deshace la madeja y se empieza a entender una historia de terror de fondo, ¿no? Sí, porque la historia sigue. Este hombre ya está fuera de la vivienda, se tiene que enfrentar incluso a penas de cárcel. Ahora próximamente va a salir el juicio, y quedan en la casa la mujer y la hijastra, que no tienen otra cosa que hacer que intentar contactar con su mascota muerta a través de la Ouija. Lo intentan una de las noches y creen que un espíritu maligno les ha hecho una profecía diciendo que en pocas horas las dos van a fallecer. Hasta tal punto se quedan inquietas que se lo cuentan a un vecino. El vecino las intenta tranquilizar y ellas dicen pues que la Ouija seguro que les ha dado la fecha de su muerte. Lo que ocurre es que justo unas horas después, a las 8:45 de la mañana de ese mismo día, de repente se oye una explosión y un incendio, y estas dos mujeres gravemente quemadas.
sabe algo más? Se está investigando el incendio porque no se sabe si puede ser provocado. Incluso en el hospital han puesto vigilancia policial por si estas mujeres parece que salen adelante y tienen que ser enjuiciadas porque creen que el incendio pudo ser provocado. Con lo cual está en medio la ouija, pero hay una situación familiar un tanto... En medio la ouija como bomba de relojería que une inconscientes de las personas. Lo que es increíble es, claro, nació como un juego de juguetería. Y que todavía, no sé si hoy, pero sigue habiendo modelos de juguetería y en algunos lugares nos hemos encontrado con el espanto de que sigue vendiendo como juguete, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que hace unas semanas Google sacó a la luz un estudio que en base a las búsquedas que se habían realizado elaboraba el top 10 de los juguetes de estas navidades y la Ouija era el número 5. No aprendemos, ¿eh? Mira que siempre que hablamos de Ouija, yo creo que siempre se hace desde los medios, incluso especializados como este, en términos negativos. Siempre. Bueno, pues debe haber algo muy poderoso ahí que atrae, como te puede atraer a alguna gente una droga o el alcohol, a hacer el idiota en marcha atrás en la autopista o cosas de ese tipo, o sea, al límite. Oye, vamos a probarlo, pero si llevamos años toda la vida diciendo que esto luego trae consecuencias que no son nada beneficiosas, bueno, pues da igual. Hay algo más poderoso que hace que la gente, quizá esta misma noche, se esté juntando con la ilusión de que creen que invocan a los muertos. Desde luego, es tan extrahumano casi, tan inefable, tan inalcanzable como los robots, ¿no? El problema del más allá, que sería demasiado fácil, una tabla y un vasito. ¿Qué ocurre? Que lo que sí parece que sabemos es que, bien sea por conexión con la mente, por las energías que se descargan, por los traumas inconscientes, por lo que ustedes quieran o vosotros queráis, cuando se hace Ouija, a veces después las consecuencias son muy negativas. Pero como hemos hablado mucho de Ouija, del caso embajadores y demás, vamos a romper. Oye, a ver si hay algún... No me da tiempo a hacer hoy la sección, pero a ver si hay alguna recomendación, ¿no? Yo me quiero divertir un poco. Divertir y de verdad, y... Es que es un experimento, no os lo voy a negar. Pero vale de todo. De todo. De todo. Porque la gente se está centrando en el misterio. También misterio, y no, de todo. Hombre, yo quiero hablar primero de un innovador, del Mazinger Z, digo, rojo de Sanchís. Si alguien lo recuerda, claro, qué bonito es ahora, tú pulsas Mazinger Z y está todo ahí. Dices, escuché o leí una gran publicación que es Hot Down, creo que es, que tiene muy buenas entrevistas a Balagueró, que decía que ahora casi nada tiene valor. Era muy curioso, ¿no? Tú con un clic lo tienes. Por tanto, ese afán de... Yo me acuerdo cuando íbamos a la librería, ¿no? Cuando te llegaba una revista inencontrable, cuando el libro ahora no tiene tanto valor, yo ahí no sé, discrepo, pero porque lo tienes en un clic, con teclear tú tienes ese contenido, no igual. Pero esto nos va a servir, porque mi idea es, a ver si a través de la radio podemos generar el escalofrío. Ya veréis, el escalofrío de la nostalgia es muy interesante porque conecta con lo que fuimos, con lo que creímos ser y con la sensación de iconos que han sido importantes. Yo creo que el sonido es especial, la radio es especialmente porosa para trasladar esos mensajes, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos por ahí un documento que no voy, yo lo repetiré, pero ponme esto, Fermín, ponme este momento, sí, que se vivía en el año 78, esto va para Guillermo León, en el año 78 todos los niños de España nos quedábamos con los ojos como si fueran de cristal. Estábamos viendo algo que nunca antes habíamos ni imaginado. Los niños de hoy no darán importancia. Para nosotros fue un sonido que ahora muchos cuando lo escuchen a través de la radio, yo os digo que sienten un escalofrío en el corazón. Bueno, pues esta serie de la que soy fan marcó mi vida absolutamente. Quizá tenga algo que ver con el rumbo de mi vida, ¿eh? Hay mucha gente que ha estudiado las figuras de Mazinger, lo sabe muy bien Guillermo. Hay estudios sobre los iconos, el miedo, por qué nos impactó tanto en España que no estamos acostumbrados y de repente nos encontramos ese día de junio del 78 con una calavera gigante que tenía unos cuernos y unos pulmones rojos invadiendo una ciudad. Eso ahora no impresiona, en su época sí, y había toda una serie de historias que podríamos contar, pero esto será en el futuro. Pero muchos de mi edad, muchos anti-verdad, se han sentido a las 3:30 de la tarde del sábado cuando eran niños delante de la tele, de la única televisión. 307, una hora menos en Canarias, y después de este desmelenio rockero que hemos tenido en Milenio 3, volvemos a cauces un poquito más habituales en este programa.
Oiga, ¿y esto dónde y cuándo dice que sale? Ya mismo, señor Ford. Estamos en directo en Milenio 3. Ya le está escuchando todo el mundo. ¡Ay, qué bien! ¿Puedo saludar? Es que vamos cortos de tiempo. Si le parece, primero me cuenta algunas cosas y después ya vamos viendo. ¿Cómo quiere que le presente? Pues no sé, ponga periodista o embalsamador de mariposas, que también lo fui. Mire, profesionales de ese ramo todavía no había entrevistado a ninguno. Vayamos al grano. Es usted recordado como un coleccionista de hechos extraños. ¿Qué le llevó a recopilar este tipo de asuntos? Una herencia familiar procedente de un pariente de Albany que me permitió vivir lo suficientemente bien como para no tener que dedicarme a otro trabajo más aburrido. Básicamente decidí ocupar mi vida en algo que me interesaba y me divertía a partes iguales. Pero haciéndolo puso usted en apuros a la ciencia oficial de su época. Pues no lo entiendo. En mi labor simplemente utilicé las armas más queridas por los propios científicos. ¿Qué son? Los hechos. Ya. Le hablo de lluvias misteriosas, de huellas inexplicables, de ovnis y teleportaciones, de desapariciones imposibles, de monstruos, continentes perdidos o incluso de meteoritos con inscripciones venidos de vaya usted a saber dónde. Así hasta 25.000 hechos inexplicables. Y absurdos. Sí, pero todos comprobados, oiga. Nunca tendremos una visión completa del mundo si ignoramos ciertos eventos por conveniencia. Se trata de estar informado. Y además de recopilar casos y cosas increíbles, ¿qué hizo usted para informarse? Viajar mucho. Durante 8 años me dediqué a visitar cientos de lugares a lo largo y ancho de Estados Unidos, África y Europa. También solía pasarme las horas muertas en las bibliotecas más importantes de Nueva York. ¿Qué leía? Un poco de todo, pero en especial revistas sobre ciencia y periódicos. Acumulaba material sobre fenómenos que quedaban al margen de las teorías científicas de mi época. Algo parecido a lo que hacen ustedes, pero sin nave. Es muy loable. Quería aprender todo arte y toda ciencia. Lo cierto es que me interesaba todo, ¿sabe? No solo los hechos extraordinarios, también los animales, las plantas. No había nada que no me entusiasmara. Y me sigue ocurriendo. ¿También escribió? Menos de lo que me hubiese gustado, pero sí, al principio para ganarme la vida. Escribía artículos para periódicos y revistas, relatos cortos, novelas. Ah, por cierto, ¿ha leído mis 10 novelas? Pues no, lo siento. Muy bien. Era una prueba, quería pillarle. No las ha podido leer porque solo me publicaron una. ¿Tan malas eran las otras? Hombre, pues no sé, me fastidió especialmente por una de ellas, la que empecé a escribir en 1915. Giraba en torno a seres extraterrestres del planeta Marte que controlaban todo lo que pasaba en la Tierra. Me dio tanta rabia no encontrar editor que la quemé. A lo mejor pensaron que se inspiraba usted demasiado en H.G. Wells. Oiga, ¿ha venido usted aquí para acusarme de plagio? No, de ninguna manera. Además, es usted el autor de una de las obras más míticas de la historia del misterio, el Libro de los Condenados. Diga usted que sí. ¿Sabe que yo fui el primero en plantear que las desapariciones de algunas personas podrían estar relacionadas con las abducciones alienígenas? No, pero aquí queda dicho. Eso. Y no es que me las quiera dar de nada, pero también fui uno de los primeros en defender que los ovnis, no sé si siguen llamando ovnis o si han inventado ustedes otra palabra. No, ovnis. Pues eso, que fui uno de los primeros en plantear que los ovnis eran naves tripuladas por seres de otras galaxias. Yo fui el primer ufólogo como tal, le pese a quien le pese. Porque verá, yo pienso que pertenecemos a algo, que antiguamente nuestro planeta fue una especie de tierra de nadie que otros mundos debieron explorar, colonizar, incluso disputarse entre ellos. Muy interesante, pero yo también tengo algo que contarle que seguro no sabe. Hay una revista con su nombre que lleva publicándose de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años. ¿Qué me dice? No, esa es otra. Le hablo de Fortean Times. Ah, ¿y cree que si me suscribo me la harían llegar hasta aquí? Hombre, por probar. Cadena Ser. Que se habla de Charles Ford, me imagino la cantidad de fichas que rellenó con todos los datos extraños que iba recopilando. Algunos, la mayoría aparecían en sus libros, otros no. Esas fichas las guardaba en cajas de zapatos. En un momento dado, era un hombre muy temperamental, Charles Ford decidió que o bien su búsqueda no le llevaba a ningún sitio, que tenía un montón de datos pero no tenía ninguna explicación, o bien
que el mundo editorial, y mucho menos el mundo científico, no estaba recogiendo con la atención que merecía a esos condenados, a esos datos que se condenaba al olvido porque no encajaban en ninguna teoría establecida, no encajaban en ningún paradigma científico. Ese material valiosísimo, recuperado durante años y años leyendo periódicos, recurriendo a hemerotecas, repasando libros antiguos, un día en un arrebato Charles Fort lo destruyó. Ese día se perdió la biblioteca de Alejandría del misterio. Y no nos desanimamos tan fácilmente como el maestro Fort y seguimos buscando el misterio. Y he de reconocer que esta semana Javier Pérez Campos me ha asombrado con su última búsqueda, porque a lo largo de la semana, cuando íbamos hablando en la redacción y me iba comentando los datos que os va a exponer en breve, yo iba de asombro en asombro. Después de haber leído mucho sobre muchos temas y de creer, ya lo empiezo a poner en duda, que algo de entendido en música era, todo lo que me estaba exponiendo Javi Pérez Campos era para mí un mundo nuevo. Espero que lo sea para vosotros. Pues sí, fíjate qué curioso, hablabas de Charles Fort recopilando historias insólitas y guardándolas en una caja de zapatos. Pues vamos a hablar de un personaje que podría ser como el Charles Fort de la medicina, porque Oliver Sacks se dedica a recopilar cartas, estudios de sus propios pacientes, incluso historias personales que le ocurren a él, para ir contándolas posteriormente de forma magistral. Y si al principio del programa hablábamos de los misterios de la música desde la óptica de la leyenda urbana o de la historia, aquí Oliver Sacks se aproxima desde el punto de vista de la medicina y cuenta misterios de la música realmente extraños. Él habla de personas que sienten auténtico terror ancestral al surgir, por ejemplo, el sonido de una campana, gente que se desmaya con determinadas músicas, y todo esto le ha ayudado a investigar y realizar terapias utilizando música para ayudar a determinadas personas de forma muy vanguardista que ahora están empezando a llevarse en ciertos hospitales. Vamos a escuchar primero a Oliver Sacks contándonos por qué siente esta fascinación por la música. Por razones desconocidas, creo que la música tiene el poder de inducir estados cerebrales, pensamientos, estados de ánimo, paisajes, visiones, trascendencia, cosas que no pueden evocarse de ninguna otra forma. Y esto no siempre es placentero para la gente. Y creo que particularmente para la gente que necesita explicaciones o tener control, este poder asombroso de la música puede ser aterrador. Conocido desde hace muchísimo tiempo. Iker muchas veces en estos micrófonos nos ha hablado de esas músicas de las cavernas, de cómo el sonido, la interioridad de los muros pétreos de muchas cuevas hacía que el hombre primitivo empezase a ser un poquito menos primitivo, su inteligencia empezase a despertar, su imaginación, y sobre todo que se viese llevado por emociones que en el fondo Oliver Sacks nos está diciendo, Javier, que el hombre moderno sigue experimentando. Sin duda, y que de hecho, además Oliver Sacks así lo expone con determinados casos, hay una conexión real entre la música y el misterio. Uno de los casos que él recoge y que así atestiguan que esto parece ocurrir es el caso de Tony Cicoria, un cirujano ortopédico, un hombre que en 1994 tenía 42 años, él era muy deportista, era un hombre sano, y de repente, en el otoño de ese año 94, él decide ir con su familia al lago Sleepy Hollow a pasar una tarde allí y se adentra en una especie de carpa donde se agrupan pues sus amigos y su familia. Pasa la tarde y él decide hacer una llamada telefónica a su madre. Estamos en el año 94, no hay teléfonos móviles y lo más cercano es un poste telefónico que está a las afueras de esa carpa. Así que Tony se aleja de la multitud, hace cola para hacer esa llamada telefónica y cuando toca su turno coge el teléfono y marca el número.
Durante unos minutos habla con su madre de forma normal, de hecho de forma tan apasionada que por un momento no es capaz de darse cuenta de que en el fondo se está formando una tremenda tormenta que va acercándose a él a pasos agigantados. Y de hecho, cuando Tony cuelga el teléfono, termina esa conversación, lo último que recuerda es que del teléfono ha surgido un rayo azul que lo ha impulsado varios metros de ese poste telefónico, y por unos instantes pierde la conciencia. Le ha caído un rayo en el poste telefónico y él ha sufrido ese impacto. Unos instantes después, Tony se levanta, se queda desorientado, empieza a mirar a su alrededor, no sabe lo que ha ocurrido. Imagínate su impresión cuando se da cuenta de que él no es el cuerpo físico. Su cuerpo físico está a unos metros de distancia. Es lo que él ha leído anteriormente como desdoblamientos. Se levanta, empieza a andar de forma desorientada, empieza a mirar a su alrededor y ve incluso llega a distinguir a sus amigos y a sus familiares en el pabellón donde los ha dejado. Vamos a escuchar a Tony Cicoria contándonos cómo sigue esta historia. Mientras los miraba pensé, no hay forma de salir de aquí. No pueden verme, no pueden oírme, y estoy muerto. Así que me giré para marcharme, y no sabía dónde iba. Pero empecé a subir las escaleras. Entonces floté por el aire sobre la habitación, y tuve la certeza de que todos estarían bien. Desde lo alto de esa habitación, Tony Cicoria llega a ver cómo sobre su propio cuerpo se arremolina un grupo de personas. Hay una mujer haciéndole la reanimación cardiopulmonar, y él empieza a notar que a su alrededor empieza a flotar una extraña paz, una paz que no había sentido nunca antes. Después es rodeado por una luz de color blanco-azulada y empieza a ser inmerso por esa sensación de túnel que tantas veces se ha descrito. Tony Cicoria, como buen científico, empieza a analizar todo lo que está viendo y nos lo cuenta de esta forma. Lo que mejor recuerdo es que intenté examinar aquello. Pensé, ¿qué es esto? ¿Y a qué cosa que haya experimentado en la Tierra se parece? Y la cosa más parecida con la que podría asemejarse es a estar nadando en un agua muy azul que es penetrada por una luz. Es muy similar a eso. Y él llega a ver entonces lo mejor y lo peor de su vida, que va pasando ante sus ojos, pero dice que de una forma completamente aséptica. No siente remordimiento, no siente tristeza, solo siente esa paz absoluta que no había sentido antes. Sin embargo, de pronto hay algo que empieza a devolverle de nuevo a la vida. Siente un dolor tremendo en las quemaduras de la cara y de su pie izquierdo, concretamente por donde ha sido atravesado por ese rayo. Y poco a poco él va dándose cuenta de que solo los cuerpos sienten dolor. Sabe que está volviendo a la vida y siente la necesidad de decirle a esta mujer que está haciendo la respiración cardiopulmonar que lo deje morir, que él no quiere volver a vivir. Sin embargo, no consigue moverse y esta enfermera, que pertenecía a una unidad de cuidados intensivos, acaba devolviéndola a la vida. Y todavía desorientado, Cicoria se niega a que llamen a la ambulancia. Él asegura que está bien, decide volver a casa y claro, al cabo de unos días empieza a sentirse aletargado, a tener dificultades incluso para recordar algunos nombres que él antes recordaba perfectamente, así que acude al neurólogo y tras varias pruebas le dice que todo está en orden, que no hay de qué preocuparse y que es una cosa normal lo que le está ocurriendo por ese impacto que ha tenido por ese rayo. Sin embargo, lo que no es normal es lo que le ocurre al cabo de unas semanas. Nos lo cuenta el propio Oliver Sacks. Pero entonces ocurrió algo muy extraño. Unas 4 o 5 semanas después, empezó a sufrir un extraño cambio. Él nunca había tenido interés en la música, ni tenía un piano en casa. Pero, de repente, desarrolló una pasión insaciable por escuchar música de piano. Y después, por tocar música de piano.
hasta ahí era una historia más o menos típica de experiencia cercana a la muerte, de desdoblamiento, de viaje astral, en el que, por ejemplo, todos coinciden en esa sensación de paz, porque muchas sensaciones negativas, y eso denota la autenticidad de esas experiencias, proceden del propio cuerpo. La sensación de angustia, una sensación que sentimos con demasiada frecuencia en este mundo tan acelerado, es una sensación física, no es una sensación espiritual, es algo que sientes en la boca del estómago. Y como esas tantas otras sensaciones negativas que las tenemos asociadas a nuestro espíritu, pero que en realidad proceden de nuestro cuerpo, cuando ese espíritu se eleva y abandona el cuerpo, todo el mundo dice que siente una sensación de paz absolutamente inédita en su vida, porque a lo mejor se ha librado de ese lastre de la bioquímica del cerebro. Hasta ahí era normal, y yo estaba escuchando con mucha atención a Javi diciendo, bueno, ¿y todo esto a dónde nos lleva con lo de la música? Y de repente este caballero empieza a sentirse interesado por el piano, empieza a escuchar piezas de piano, empieza a interesarse por tocar el piano, y ahora no me vayas a decir que toca el piano sin haber aprendido. Pues sí, toca el piano. De hecho, al principio él empieza a sentir además la necesidad imperiosa de escuchar a Chopin. No sabe por qué, pero es solo este músico el que le hace retrotraerse quizá a esa paz que ha sentido unos días atrás. Y de pronto él dice que tiene un sueño, pero un sueño muy extraño. En ese sueño empieza a escuchar una pieza musical, pero claro, el misterio viene cuando él se despierta y sigue escuchando esa música en su cabeza. Pero él dice que no era una alucinación. Sus palabras son, era más bien como tener una frecuencia en la cabeza. Entonces la música, como diría Mozart, llegaba del cielo. Cicoria consigue un piano, empieza a aprender a tocarlo con además absoluta destreza. Él decía que hasta ese momento solo escuchaba música rock y que la última vez que había escuchado música clásica fue en el colegio y no había vuelto a sentir la necesidad de escucharla. Sin embargo, poco a poco empieza a interpretar las músicas una y otra vez, de forma posesiva. Dice, además, según sus palabras, como si estuviera poseído por algo que yo no llegaba a entender, y hasta tal punto esa pasión es tan fuerte que en los meses sucesivos empieza a desatender a su esposa por completo y no hace otra cosa más que tocar el piano. Y Cicoria empieza a estar convencido de que la única razón por la que se le ha permitido volver es para tocar el piano. Incluso empieza a leer libros sobre la reencarnación para ver si esto puede tener algo que ver. Él es un científico e intenta buscar todas las explicaciones posibles. Pero lo cierto es que a día de hoy, han pasado ya pues más de 20 años, nadie ha conseguido darle una respuesta racional a lo que le ocurrió ese otoño de 1994. Dominar cualquier instrumento, no digo ya dominarlo con cierta destreza, simplemente tocarlo con cierta coherencia, es un aprendizaje duro, requiere constancia, requiere repeticiones, requiere un sufrimiento que solo los músicos conocen. Y el piano me consta que es un instrumento especialmente complejo, que hace falta una coordinación de ambas manos, de todos los dedos, de los pedales. Es absolutamente inexplicable que este caballero de repente le cae un rayo y sabe tocar el piano. ¿Hay más casos parecidos? Pues sí, porque Oliver Sacks empezó a indagar, él estaba sorprendido por este caso y llega al primer caso que ocurre en la historia. Fíjate, el primer caso ocurre en el siglo VII, en Inglaterra. Es un cabrero llamado Caedmon. Él no tenía ningún estudio, en su pueblo era un hombre afable, un hombre normal, pero que no tenía más cultura que la del campo, y que no es poca, desde luego. Pero claro, lo extraño ocurre cuando de la noche a la mañana los vecinos empiezan a verlo componiendo canciones, elaborando poemas e himnos, y cuando le preguntan, él dice que la noche anterior ha tenido un sueño revelador, un sueño como nunca antes había tenido, en el que él ha recibido el arte del canto. Y desde ese momento, desde esa noche, Caedmon pasó el resto de su vida elaborando esos poemas y esos himnos. Empieza a indagar en el mundo de las voces en la cabeza
sobre el que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero claro, ¿qué ocurre cuando esas voces son músicas en realidad? Músicas que nos ayudan en momentos determinados o músicas que nos están indicando algo. Él distingue pues de algo que es un fenómeno muy común y que todos hemos tenido, el escuchar una música, un trozo concreto de una música que nos viene constantemente a la cabeza, que a veces incluso nos despierta durante la noche. Eso es lo que él llama, él y otros neurólogos, gusanos cerebrales, porque dicen que es como un gusano que va penetrando a través del cerebro hasta causar auténticos problemas a las personas que les impiden el sueño. Él da la solución de que si alguno de nosotros vive una de estas cosas, una de las posibles soluciones es ponernos esa canción entera para acabar con el gusano cerebral. Y lo que nos cuenta es que además hay compañías discográficas, publicistas, que están empeñados en crear el perfecto gusano capaz de entrar en nuestra mente e imposible de expulsarlo de ahí. Virus informático musical diseñado para meterse en el sistema de nuestro cerebro. Sí, y uno de los que los consiguieron fue con el villancico White Christmas, que de hecho se hicieron experimentos en los años 60 con científicos que colocaban a muy baja frecuencia diferentes canciones. El sujeto experimental era incapaz de escuchar ninguna de ellas. Sin embargo, cuando sonaba White Christmas, la identificaron perfectamente. Y precisamente por eso los científicos bautizaron a esto como el efecto White Christmas. Pero hay un segundo tipo de música que es muy diferente a todo esto. Es una música que los pacientes que Sachs ha atendido describen como algo exógeno, como algo que parece surgir incluso de un tocadiscos, y de hecho algunos pacientes han llegado a intentar apagarlo con nulo resultado porque ya estaba apagado. Uno de los casos es el de, además, un prestigioso psicólogo, Jerome Branner, que dice que una tarde va a colocar su disco favorito de Mozart, y él coge el disco, lo pone en el tocadiscos, lo escucha con un gran placer, y cuando termina y va a darle la vuelta a la cara, se da cuenta de que ni siquiera había llegado a colocar la aguja sobre el disco. Eso en concreto, cuando me lo contaste, se me cayó la boca hasta la mesa, abrí una boca de incredulidad, porque la experiencia musical, todos recordamos nuestras músicas, todos podemos en cierto sentido oírlas en nuestra mente, pero caramba, o sea, hasta el punto de decir, ahí va, si es que se me ha olvidado darle al play a esto y lo he escuchado. Y no solo eso, sino que hay ocasiones mucho más extrañas en las que esas músicas surgen en nuestra cabeza. Fíjate, hemos hablado mucho del factor tercer hombre, ya se ha empezado a investigar un poco más, hay más casos que van saliendo a la luz, pero dentro de todo esto hay un factor un tanto inexplorado que tiene que ver con las músicas. El propio Oliver Sacks relata su experiencia en el año 74 cuando está escalando una montaña en Noruega y de pronto, a causa de un accidente, él se cae y se rompe el tendón del cuádriceps en la pierna izquierda y se daña los nervios. En ese momento él es incapaz de andar, siente un dolor muy intenso, está completamente solo en la montaña y cree que será incapaz de descender por sí mismo. Sin embargo, con un dolor intenso va intentando arrastrarse poco a poco de forma un poco extraña, hasta que empieza a escuchar una música muy rítmica en la cabeza, una música que él describe como una canción de remo o marcha que va estimulándole los músculos y le va ayudando como un ritmo constante a mover los brazos e ir arrastrándose para descender esa montaña. Él dice que sin la sincronización de la música y el movimiento, lo auditivo con lo motor, nunca habría conseguido bajar esa montaña. Y no solo eso, sino que tiempo después, a los 15 días de rehabilitación, él descubre que es incapaz de andar, que no puede hacerlo de ninguna forma. Y una vez más, cuando está trastabillando, cuando las piernas se le cruzan, cuando cree que ha olvidado andar, vuelve a surgir esa música como una marcha repentina que le ayuda a andar, que le hace andar casi de forma inconsciente, como si la música y el movimiento fueran inevitablemente unidos. Y gracias a esa música, él
consigue volver a andar. Pero no solo eso, sino que en ese mismo año Sachs empieza a sufrir un grave insomnio a causa de unos sonidos, unas músicas también que le despiertan en mitad de la noche y que no le dejan dormir. Él dice que es una canción llena de melancolía y horror, una canción además en alemán, un idioma que él desconoce por completo, una música que le resulta completamente ajena a cosas que él escucha de forma habitual. Así que, cansado de que esta música le venga constantemente a la cabeza todas las noches, una y otra vez, decide llamar a interpretar o de tatarear la música que él escucha. Así que Sachs lo hace durante unos minutos, intentando recordar algunos trozos de esas canciones, y entonces Fox se queda muy serio, se queda pasmado, se queda asombrado, y le pregunta: ¿has abandonado a alguno de tus pacientes recientemente? Entonces Sachs le responde que sí, que acaba de dejar la unidad de niños del hospital en el que él estaba trabajando. Imagínate la cara de Fox cuando le responde que su mente está interpretando los Kindertotenlieder de Mahler, y le dice: esas canciones son canciones de duelo por los niños muertos. Que cuando el Dr. Fox interpreta ese sueño, el Dr. Oliver Sachs dice que deja de escuchar esas músicas en su cabeza y que puede volver a dormir con total normalidad. Y finalmente Sachs, en este estudio que él denomina musicofilia, habla de otras cosas como, por ejemplo, sonidos o músicas que producen auténtico pavor a quienes las escuchan. Él cuenta el caso de un paciente de 62 años que cada vez que dan las 8:59 de la tarde pierde la conciencia. Él no sabía por qué, pero esto empieza a ocurrirle de nuevo cuando va por la calle y suenan las campanas del pueblo. Entonces, totalmente asustado, de forma inevitable, cada vez que empieza a escuchar campanas, tiene que echar a correr y meterse en el interior de un portal tapándose los oídos. Después se dio cuenta de que la razón por la que se desmayaba todas las noches a las 8:59 era porque en la radio siempre emitían el sonido de las campanas con que la BBC daba las 9. Y lo cierto es que actualmente se está intentando saber por qué ciertas músicas producen ataques epilépticos. Son personas muy contadas, pero en ocasiones les causan auténticos trastornos en su vida. Uno de los primeros casos registrados es el de Nikonov, un crítico musical que en el siglo XIX, mientras estaba pues en un concierto, en una representación de una ópera titulada El Profeta, sufre un ataque epiléptico que le deja totalmente desmayado en medio de la sala. Pero todo esto va ocurriéndole cada vez de forma más cotidiana, le provoca a la música convulsiones, hasta el punto de que es incapaz de escuchar música y tiene que dejar su profesión, sintiendo un auténtico horror a la música, y de hecho él llega a publicarlo en un panfleto titulado Sobre el miedo a la música. Así que por esto, precisamente, por todos estos casos que Oliver Sachs recoge de viva voz y también de las personas que van escuchándole, pues el Dr. Sachs ha colaborado y experimentado en terapias que utilizan músicas para ayudar, por ejemplo, a personas con Parkinson, a personas con Alzheimer o a personas que sufren otro tipo de demencias. Pues un repaso absolutamente impresionante. Si alguien dudaba del poder de la música para modificar nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, todos lo sabemos a nivel instintivo, todos tenemos canciones que nos entristecen y canciones que nos alegran, canciones que nos animan y canciones que nos deprimen. Pero lo que Oliver Sachs, lo que nos ha mostrado Javier Pérez Campos a través de la obra de Oliver Sachs, demuestra es que esa influencia de los sonidos está todavía por estudiar y es una realidad para explorar que puede traernos muchísimas sorpresas. Otro buscador de realidades inexploradas es el maestro Enrique de Vicente. La semana pasada nos hacía una crónica en su sección Despierta, una crónica sobre realidades paralelas. Todo empezaba con un caso de abducción. Pues bien, esa crónica era tan interesante que tiene una segunda parte. Vamos a escucharla.
Anteriormente hablamos de un caso de abducción expuesto en Cuarto Milenio y extrañamente relacionado con las apariciones de Fátima. Como otros abducidos, el de Tui era arrebatado por un haz luminoso y conducido hacia una esfera de luz, cuyo interior describía también como una luz muy viva. Y muchos testigos que asistieron a las apariciones de Fátima, aunque no vieron nada parecido a la Virgen, observaban la llegada y partida de un globo luminoso al lugar de los hechos antes y después de que los 3 niños vieran a una figura luminosa proyectada en un haz de luz. Tanto estas como multitud de experiencias anómalas, desde las apariciones de seres celestiales en todas las épocas hasta los encuentros con ovnis, pasando por las experiencias cercanas a la muerte y por las vivencias de místicos y chamanes, tienen en común una constante: la presencia de la luz como símbolo universal de la incursión de otros mundos en nuestra realidad cotidiana. ¿Por qué siempre la luz? En tradiciones de todo el planeta, el origen de la creación se representa como la luz primordial venciendo las tinieblas. Al igual que el Evangelio de Juan dice que Jesús es la luz del mundo, y éste aparece como un ser luminoso durante su transfiguración, todas las mitologías atribuyen a sus divinidades una naturaleza luminosa. En todas las épocas y culturas, lo sobrehumano, lo divino, lo no terrestre, se describe como una manifestación de la luz. Esa luz inefable, en todas ellas, es el elemento clave del paso a otros niveles de realidad trascendentes, y también de la transformación interior, de ese cambio de conciencia a través del cual el ser humano puede iluminarse, volverse luminoso y penetrar en la dimensión de la luz. La mayoría de los místicos que despertaron a la realidad auténtica describen sus experiencias en términos luminosos, al igual que de forma más pobre lo hacen millones de personas que han estado en el umbral de la muerte. Mircea Eliade explica que la luz es el signo por excelencia de la revelación de la realidad última, la cual está desprovista de todo atributo que nuestra mente pueda comprender. Por ello, es experimentada como una luz blanca resplandeciente, en la cual se penetra cegado y con la que acaba uno fundiéndose. ¿Pero acaso sabemos qué es la luz? En física, ese término incluye todo el campo de la radiación conocido como espectro electromagnético. Pero la luz que todos podemos ver es la franja de radiaciones electromagnéticas que puede ser captada por el ser humano y que es muy limitada. Pese a estas definiciones, la naturaleza exacta de la luz sigue siendo un misterio para la ciencia. Y esto resulta asombroso, porque tanto el origen de la relatividad como el de la física cuántica partieron de la observación de unas anomalías que se observaron en el comportamiento de la luz y que condujeron a una comprensión radicalmente nueva de la naturaleza de la luz. Y según todos los indicios científicos, la luz ocupaba un lugar muy especial en el cosmos y era anterior al espacio, al tiempo y a la materia. Como ya supieron los antiguos y han experimentado millones de personas en todas épocas y lugares, la luz sería la manifestación perfecta de esas otras realidades, más allá de aquella que captan nuestros sentidos y en la que nos han enseñado a vivir limitados como si fuese una cárcel virtual fuera de la cual nos han convencido de que nada más existe. Y podemos acceder a esos otros planos a través de la iluminación, aunque ésta nunca puede alcanzarse mediante la reflexión a la que te estoy invitando con estas ideas tan complejas. Porque la clave de la iluminación es trascender al rum rum de la mente que tanto nos esclaviza y coarta. Para tu mente, reinicia tu ordenador cerebral. Despierta. Reinicia tu ordenador cerebral. Reinícialo porque, como nos dice Enrique de Vicente, esas realidades paralelas a veces se pueden colar en tu vida cotidiana en el momento en que menos lo esperas. Clara Tahoces nos trae una historia que también me ha impresionado y también me ha dejado con la boca abierta, sobre precisamente una familia que un día
se encuentra con una de esas realidades paralelas y resulta que ya no le abandona durante muchísimo tiempo. Sí, Santi, porque nos vamos a situar en el año 1988. Nuestra protagonista, Guadalupe, tenía en aquel entonces 13 años y se hallaba en un campamento de verano en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Allí, pues bueno, había tiendas de campaña, tenían animales de granja, había caballos sueltos por allí. Y precisamente en uno de estos paseos que dan, que se escaquean de las tareas propias de esos campamentos, se suben a un caballo de estos que estaban por ahí sueltos, un poco salvajes. Se sube Guadalupe y otro chico que estaba con ella. Y el hermano de este, gemelo, pues por hacer la gracia, coge una piedra, se la lanza al caballo. Claro, el caballo se asusta, sale disparado con la consecuencia de que ambos caen del caballo. Es una caída aparatosa, pero por suerte no tiene consecuencias graves para ninguno de los dos. Esto sucede, es muy importante acordarnos de este dato, a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Bueno, pues en torno a las 12 o 12 y media, o sea, poco después de eso, suena el teléfono en el campamento. Estamos hablando de una época en la que no había tampoco teléfonos móviles. Y entonces solamente había ese teléfono en las cocinas, que era donde estaba el único teléfono que había, y que lo cogieron en ese instante porque ya estaban empezando a preparar la comida. Llamaban de parte de la madre de Guadalupe, interesándose por su estado de salud, pues se había enterado de que se había caído de un caballo. Y bueno, pues a esas alturas en el campamento ya se habían dado cuenta de que se habían escapado, de que se habían caído de un caballo, que no había ocurrido nada en principio. Y de hecho quien fue a reprenderles fue un monitor que no era el monitor habitual que ellos tenían, porque el monitor que tenían, que se llamaba José Luis, había sido trasladado a Madrid días antes con fiebre, precisamente porque le había picado un bicho. Es decir, no estaba ni siquiera físicamente en el campamento. Que se había complicado. Bueno, pues en el campamento le informan de que la niña está bien y que bueno, que la caída no ha tenido consecuencias. Y aquí queda un poco la historia. Y dices, bueno, vale. Pero la sorpresa salta después, cuando Guadalupe regresa a Madrid, cuando termina el campamento, y habla con su madre y se entera de la otra parte de la historia. La otra parte que había vivido su madre y su hermano. Cuando vuelvo a Madrid, resulta que a mi madre ese mismo día la llamaron a las 7 de la mañana. El mismo día que yo me había caído, antes de producirse la caída, la habían llamado a mi madre y le dijeron que era José Luis, que era el monitor que estaba con fiebre y que entonces no se encontraba en el campamento, y que la llamaba para advertirla de que me había caído del caballo, de un caballo y demás. Y se cortó la llamada. Si nos hemos fijado bien, esto sucede a las 7 de la mañana. Pero no se había caído del caballo a las 11. Exacto. Es que Guadalupe todavía ni siquiera se había levantado. La reacción de la madre a recibir esta llamada y cortarse, claro, no tampoco tiene referencia de teléfono, de nada, a quien pueda acudir. Se pone muy nerviosa y trata de averiguar qué ha ocurrido. Pero claro, lo cierto es que su hija aún no se había caído. Ella no lo sabía. Veamos un poco cómo reacciona su madre. Se puso a gritar a las 7 de la mañana, ¡ay, que la niña se ha caído, que la niña se ha caído, que la niña se ha caído! Entonces, claro, mi hermano dice, se levanta asustado, intenta tranquilizarla y dice, bueno, baja a ver a donde las monjas, que la asociación estaba coordinada por un grupo de una parroquia y unas monjas, dice, baja a hablar con ellas y pregúntalas si saben algo. Y entonces, claro, mi madre baja, habla con ellas y dice, la ven muy nerviosa y dice, bueno, dame el teléfono de tu trabajo, cuando podamos localizar a alguien del campamento preguntamos y en cuanto sepamos algo nosotros te llamamos, pero vamos, no creo que haya sido algo grave cuando no nos han avisado nosotras en ningún momento de que haya pasado ningún accidente. Es precisamente cuando cruzan los datos cuando son conscientes de que algo muy extraño ha ocurrido aquella mañana. Y por una parte, la caída aún no había tenido lugar, pero por otra, alguien que se identificó con el nombre del monitor, que no estaba en el campamento, el que estaba de baja en Madrid, con fiebre en la cama, es el que le informa de este suceso que aún no ha tenido lugar. Y por supuesto este caballero no sabe nada del asunto. Por supuesto él no ha sido, claro, y tampoco saben nada porque nadie en el campamento ha llamado
a las monjas ni a nadie, es decir, que ellos, bueno, es que además, ¿cómo van a llamar si no se había No ha producido? pasado, efectivamente. Claro. Pero bueno, este suceso que es bastante extraño, la verdad, y que para el cual Guadalupe nunca ha tenido una explicación, no es el único que le sucede con el tema de los teléfonos. Parece como si el fenómeno, sea lo que fuera, tuviera como una intención de repetirse años después. Para esta ocasión nos tenemos que situar en el año 1999, en el mes de octubre. Ya Guadalupe tiene 24 años. Se encuentra en la misma casa con el mismo teléfono. El mismo aparato. El mismo aparato donde han llamado a su madre años antes. Y en ese momento están en la casa Guadalupe, su hermana Isabel y una amiga de ambas. Los padres de Guadalupe estaban separados. Ella y su hermana vivían con su madre y tenían menos trato con su padre. Este enferma de cáncer y estuvo ingresado en el hospital 12 de octubre en Madrid. En un momento determinado lo mandan a casa de su hermana, es decir, de la tía de Guadalupe, porque no se podía hacer nada por él, más que esperar un trágico desenlace. Pues bien, la misma tarde que había muerto el padre, ya había fallecido, o la tarde posterior, es decir, un día después, esto no lo recuerda ella muy bien por el paso del tiempo y por el shock que le causa, se produce una extraña llamada en la casa. Estaban presentes, como digo, Guadalupe, su hermana y una amiga. Inicialmente quien coge el teléfono es Guadalupe, pero el hombre que llama, la persona que se pone al otro lado del aparato, pregunta por Isabel, es decir, sabe perfectamente el nombre de la persona a la que está llamando. Ella le pasa el teléfono y, bueno, en aquellos tiempos no tenían identificador de llamada, no podían luego comprobar quién había llamado ni nada de esto, y el comunicante dice ser su padre. Su padre había fallecido. Repetía que estaba ingresado en el hospital y que por favor viniera a verle porque estaba muy grave. La hermana se echa a llorar. Entonces mi madre, dentro de los nervios, se va a trabajar y cuando las monjas localizan a una persona del campamento fue a las 12 y pico de la mañana, que fue cuando hablaron conmigo y con el monitor responsable en ese momento del campamento. Y claro, no, esto pasó antes. Es el corte siguiente. Me pasó el teléfono y claro, yo al preguntar siempre decía lo mismo: Isa, ven a verme que soy tu padre, que estoy muy malito. Y era una voz de hombre como sollozando, pero yo no aseguro que fuera la voz de mi padre, no termino de asociarlo, pero sí que era la voz de un hombre ya de avanzada edad, pues pidiendo que por favor fuera al hospital. Lo que pasa es que coincidió que mi padre había muerto ese mismo día o el día anterior, que también nos quedamos, al final terminé colgando, porque claro, a mí me dio un escalofrío, mi hermana estaba llorando, mi amiga no paraba de preguntar qué pasa, y nos mirábamos mi hermana y yo como diciendo, esto no hay peor momento para recibir una llamada así que ese. Pues desde luego que no hay peor momento. Sí, y nunca supieron quién llamaba a aquel hombre. Lo que sí comentaba Guadalupe es que hablaba de manera agónica, que su discurso era repetitivo, era una obsesión porque Isabel fuera a verle al hospital, porque se hallaba muy malo, y Guadalupe define la voz como que le daba mucha pena, porque manifestaba verdaderamente como muy grave la situación. En fin, si se hubiera tratado de una confusión, que es lo que ella inicialmente pensó, claro, es una confusión muy rara porque sabe el nombre de su hermana. Al final no lograron saber quién hizo esa llamada y lo que terminaron es colgando el teléfono muy asustadas y nunca más, afortunadamente, se les repitió nada extraño con los teléfonos. ¿Siguen conservando ese aparato? Pues no lo sé. Esto es un detalle que no tuve Pues esperemos que no les vuelva. Yo imagino que no, que tendrán ahora estos modernos. Algo un poquito más moderno. Sí. Que a lo mejor estos aparatos modernos no tienen la magia que tenían esos aparatos analógicos, quién sabe. En cualquier caso, esperemos que no vuelva a tener una llamada tan llamática como la última que nos has comentado.